Veamos un nuevo tema importante dentro de la trigonometría, también dentro de la física, la electrónica, todo lo que está relacionado con ondas. El tema son las gráficas de las funciones trigonométricas que tienen la forma y igual a seno bx más c más d. Vamos a explicar con un ejemplo. Nos piden graficar la onda y igual 3 seno 2x más pi tercios más 5. Coloquemos la función teórica y la función del ejemplo. Teórica, y igual a seno de bx más c más d. El ejemplo, y igual 3 seno de 2x más pi tercios más 5. Comparando las dos expresiones, entonces a es 3, b es 2, c es pi tercios y d es 5. Los conceptos que vamos a manejar, que manejamos son los siguientes. En primer lugar, el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del eje horizontal de la curva. Observemos estas tres curvas. Esta curva que está dibujada sobre el eje X no está desplazada verticalmente. Esta curva está desplazada a una distancia d hacia arriba y esta otra curva está desplazada a una distancia d hacia abajo. Lo cual quiere decir que a veces la función se encuentra por encima o por debajo del eje X, una distancia d. Para nuestro ejemplo, está desplazada a una distancia d igual a 5 unidades por encima del eje X. Veamos un segundo concepto. La amplitud tiene que ver con la altura de la curva. Observemos estas tres curvas seno tienen distintas alturas, es decir, distintas amplitudes. A sub 1, A sub 2, A sub 3, la amplitud A sub 3 es mayor que las otras dos. Importante que la cantidad que sube y la que baja es igual y que por lo tanto vamos a hablar de amplitudes positivas, siempre amplitudes positivas. El tercer concepto, el desfase o también lo llamaríamos corrimiento horizontal de la curva, está dado por la expresión c sobre b. Ya sabemos que para nuestro ejemplo c es pi tercios y b es 2. ¿En qué consiste el desfase? Simplemente en que la curva está corrida a veces hacia la derecha, a veces hacia la izquierda o a veces no está corrida. En este caso hablamos de desfase cero. ¿Cómo sabemos si la curva es hacia la derecha, hacia la izquierda o no está corrida? Según el signo que trae la función. Aquí tenemos este signo, más pi tercios. Cuando ocurre eso, cuando el signo es positivo, la curva está desplazada hacia la izquierda del eje Y. Cuando este signo es negativo, la curva está desplazada hacia la derecha del eje Y. Y cuando no existe ese término, entonces la curva tiene su origen en el origen del plano cartesiano. Para nuestro caso, entonces, el desfase es el resultado de c sobre b. C es pi tercios y b2, la división de pi tercios entre 2, entonces pi sextos. Conclusión, esta curva va a estar desplazada pi sextos a la izquierda del eje Y. Un siguiente concepto, lo que llamamos el periodo de la función, es la longitud del eje de la función donde se puede dibujar completamente la misma. Entonces, este es el periodo, esto es el periodo, este es el periodo, esto es un periodo, periodos, aquí tenemos periodos diferentes. La distancia donde se puede dibujar completamente la curva, eso es lo que llamamos periodo. Podemos hallarlo dividiendo el 2pi sobre b. Para nuestro caso 2pi sobre b que vale 2, nuestro periodo será pi. Observemos que la función con p sub 1 es la función que tiene el periodo más pequeño. Eso es simple vista y la función con p sub 3 tiene el periodo más grande. Vamos a resolver la onda o la función propuesta que es la y igual 3 seno de 2x más pi tercios más 5. El desplazamiento vertical del eje es de 5 unidades. Arriba del eje X, como se muestra aquí, el eje X, trazamos 5 unidades hacia arriba y ahí dibujamos el eje de la curva.
Segundo, vamos a dibujar la amplitud, que es igual a 3. 3 por encima y 3 por debajo del eje de la curva. Aquí está. Este es el eje de la curva y 3 unidades por encima y 3 unidades por debajo. Esa va a ser la amplitud. O sea que la curva no va a estar dibujada 8 por encima ni 2 por debajo. Ahora localicemos el desfase. Dijimos que era pi sextos. En este caso la curva empieza a una distancia pi sextos a la izquierda del eje Y. Aquí está. Empieza pi sextos a la izquierda del eje Y. Más exactamente aquí en este punto M. Y va a estar dibujada a partir de M hacia la derecha. Entonces hemos dibujado aquí el desfase. Aquí tenemos las medidas de las anteriores. El desplazamiento vertical 5. La amplitud 3. El eje de la curva que está a 5 unidades. Finalmente tracemos la distancia en la cual se dibuja la curva, es decir, hallemos el periodo. Sabemos que es 2pi sobre b, en este caso es pi. Quiere decir que la curva empieza en el desfase punto M, acá en este punto, y termina donde termina la distancia pi, a partir de punto M hasta donde termina la distancia. Por eso aquí hemos dibujado esta flecha, desde M hasta donde termina periodo igual a pi. Aquí tenemos el desfase, la amplitud, los datos anteriores. Ahora bien, estas funciones las vamos a dibujar en 4 espacios. Como las vamos a dibujar en forma breve y en forma rápida, las dibujamos en 4 espacios. ¿Cómo hallamos cuánto vale cada uno de esos 4 espacios? Pues dividimos el periodo entre 4 y ese el resultado será la distancia de cada uno de esos 4 espacios. Para nuestro caso, el periodo es pi. Si lo dimos entre 4 quiere decir que cada pedacito equivale a pi cuartos. Y finalmente dibujamos la curva y acotamos sus medidas principales. Observemos acá. Aquí la hemos dibujado en 4 espacios iguales. Pi dividido entre 4 da pi cuartos. Entonces quiere decir que cada pedacito es igual a pi cuartos. Otro pi cuartos, otro pi cuartos, otro pi cuartos. Es decir, hay 4 pi cuartos que viene a ser pi. Aquí hemos dibujado el desfase. Aquí está el desplazamiento vertical hacia arriba 5. Aquí está la amplitud 3. Ahí tenemos todo. Y esta es la gráfica de la función dada o la función pedida. Veamos un segundo ejemplo. Ya conociendo los casos anteriores. Graficar y igual 2 seno de 3x menos pi menos 3. Desplazamiento vertical, este, menos 3. La amplitud, este, 2. El desfase c, que en este caso es pi, sobre b, que es 3. Pi sobre 3. A la derecha, por ser signo negativo. Y el periodo 2pi sobre b. En este caso b es 3. 2pi sobre. Grafiquémosla de una vez. Entonces, lo primero el desplazamiento vertical. Aquí está. Menos 3. 3 abajo del eje X. Bien, la amplitud 2 hacia arriba. Aquí 2 hacia arriba y 2 hacia abajo del eje de la curva. Bien, el desfase pi tercios a la derecha. Aquí está. A la derecha del eje Y, una distancia igual a pi tercios. Este viene a ser el punto M. Luego dividimos eso en 4 partes. El periodo, aquí el periodo es 2 pi tercios dividido entre 4 partes. Eso nos da igual a pi sextos. Entonces pi sextos, ahí está. Cada pedacito es pi sextos, pi sextos, pi sextos, pi sextos, pi sextos, 4 pi sextos. Eso da 2 pi tercios. Y la curva del seno en ese espacio amarillo. Veamos un tercer ejemplo. Y igual 4 coseno de 3x más pi medios más 3. Este 3 es el desplazamiento vertical. Este 4 es la amplitud. El desfase es este b sobre este c, pi medios sobre este b3. Eso da pi sextos el desfase. Positivo, entonces hacia la izquierda. Pi sextos a la izquierda del eje Y empieza la curva. El periodo 2pi sobre b, en este caso el periodo es 2pi tercios. Miremos su gráfica, parte por parte. Desplazamiento vertical 3.
3 por encima del eje X, este eje está a 3 unidades por encima del eje X. La amplitud de este punto para arriba 4 y de este punto para abajo 4. Esa es la amplitud. El periodo pi sextos a la izquierda del eje Y. Pi sextos a la izquierda del eje Y. El periodo 2 pi tercios. Entonces desde este punto hasta donde termina la curva hay una distancia igual a 2 pi tercios. La dibujamos en 4 partes iguales. ¿De cuánto quedó cada partecita? 2 pi tercios dividido entre 4. Entonces da pi sextos. Cada partecita quedó de pi sextos. De tal manera que 4 pi sextos pues nos da el 2 pi tercios. Entonces ahí hemos explicado las curvas de la forma y igual a seno o coseno de bx más c más d.